Bueno. Sí. Bueno, de las tablas también hay otras cosas que son, o otro tema que es bastante interesante y puede servir para temas de control o de control principalmente, ¿ya? En la tabla ya está claro que si yo voy a la tabla dentro de las propiedades y si voy a field de nuevo, yo puedo ingresar cualquier parámetro que esté aquí para poder generar información. Si yo, por ejemplo, tomara un parámetro que no sea global, un parámetro que sea particular, ¿ya? Ya deben saber que dentro de todos los parámetros de propiedades, nosotros tenemos dos parámetros o dos grandes grupos de parámetros de propiedades dentro de Revit. Uno que son los primeros parámetros de propiedades o las primeras propiedades que aparecen aquí, que son propiedades de instancia y que son propiedades particulares. Propiedades particulares del elemento que yo selecciono o del elemento que esté activo. Si yo le selecciono el elemento y cambio alguna propiedad de acá, le va a afectar solamente ese elemento. Pero si yo voy a las propiedades de tipo, estas son propiedades globales. Por lo tanto, si modifico aquí algo o agrego algo acá, le va a afectar a ese elemento que seleccioné y a cualquiera que sea igual a ese. Por ejemplo, si yo tomo un muro 25 y le cambio una propiedad dentro de las propiedades de tipo, que son globales, le va a afectar a todos los muros de 25 del proyecto. Pero si yo voy a las primeras propiedades que están acá, que son propiedades de instancia, son propiedades particulares. Así que si le modifico algo, le voy a modificar solamente a ese elemento. O si le agrego algo, se lo voy a agregar a ese elemento. Y dentro de los parámetros de instancia hay ciertos parámetros que siempre están disponibles en blanco, que yo puedo usar y que podemos crear más si queremos. Hay forma de crear parámetros personalizados. Y son los que dicen aquí en Entity Data, tenemos imagen, que en general no usaríamos para otra cosa, componente y marca. Y que están solitos, no tienen un nombre adicional. Pero si yo voy a tipo, voy a ver que además aquí tengo un montón de propiedades más que podría modificar, pero estas son globales. Y tengo tipo de marca y tipo de comentario. Si tiene el textito tipo, quiere decir que es un parámetro global. Así que le va a afectar a muchos elementos. Pero si viene solo, ya aquí viene comentario marca, quiere decir que es un parámetro particular. Entonces yo en la tabla yo podría ir y decir que quiero ir a field y decir que le quiero ingresar el parámetro marca, porque también tengo el parámetro tipo de marca. Cualquiera de los dos puedo ingresarlo. Pero yo quiero el de marca porque quiero solamente modificar o agregar algo al elemento que yo quiero seleccionar o al elemento que yo estoy identificando, ¿no? Entonces le digo que quiero agregar marca, ¿cierto? No lo agregué, lo selecciono, lo agregué. Marca, lo agrego. Y esta aparece una columna más que no tiene datos porque yo no le he ingresado ninguna información, no está dentro. Yo podría ingresarle el dato seleccionando el muro, ingresándole el dato, o se lo podría ingresar directamente acá. Pero a mí me gustaría hacer un manejo distinto, a lo mejor llevar un control de algo. Ir, por ejemplo, a formatting y decirle que el parámetro marca, yo quiero usarlo con una condición de formato, ¿ya? Si yo le digo que quiero usar una condición de formato, el parámetro marca, yo quiero que cuando él encuentre algo que sea igual a, que también puede decir algo que no sea igual, algo que sea igual a, por ejemplo, a OK, siempre el casillero me lo va a pintar en rojo, ¿ya? Listo. Y ahí está con el parámetro condición. Entonces, cuando yo ingrese el dato OK al casillero, me va a pintarlo en rojo, lo va a marcar. Eso quiere decir que yo podría llevar un control, a lo mejor estos OK son los que están obligados, estos OK son los que yo ya chequeé, estos son los que, no sé, pueden ser muchas cosas. Y ese dato está, y de hecho, si yo fuese aquí ahora a Sorting Group y le dijera que quiero que me muestre todos los ítems, puede que ese dato incluso
podría aparecer en más de un muro, dependiendo de cuántos eran los que tenía ahí agrupados. Acá yo los podría tener en forma individual, separados solamente por piso, pero que me los muestre individualmente. Y en este caso sí necesitaría tenerlos individuales, ¿ya? No me convendría tenerlos tan agrupados. Me convendría tenerlos agrupados por piso, efectivamente, y por tipo, pero no unidos todos los que son de 25, los necesito separaditos, porque dependiendo de eso yo puedo ir colocándole el ok al que yo quiero. Este es el que revisé, es que este es el que tengo listo. Y eso también yo podría perfectamente ir a la vista 3D, ir a las visualizaciones gráficas, ir a filtro y decir que yo quiero agregar un filtro. Y podría crear un nuevo filtro aquí. Quiero crear uno nuevo que puede ser uno para... ok, puede ser. El nombre va a depender de lo que yo quiera hacer. Muro. Y le digo que quiero que tomar el dato marca, que sea igual a ok. Ok, ok, lo agrego. Está. Entonces le digo, cada vez que además en la tabla yo ingrese el dato ok, yo podría decirle que quiero que el muro además en la vista 3D le ponga un achurado sólido, un fill con color verde, por ejemplo. ¿Bien? Ok, aplico ok. Entonces, además de irlo identificando acá en la tabla, yo podría irlo identificando también dentro de del modelo 3D, que este modelo 3D podría ser un modelo 3D de control del hormigonado, por ejemplo. Perfectamente podría yo ir, como estoy por piso, decir, este muro está hormigonado, y podría llevar un control de lo que ya tengo hormigonado, e incluso podría llevar un control de mi consumido de lo que yo le pedí a la planta de hormigón, perfectamente, ¿ya? Porque la constructora lo que va a hacer es que él contrata un volumen total, ¿ya? Y la constructora podría llevar un control, hoy ya llevo consumido un 50% de lo que yo le solicité, por lo tanto, si me estoy quedando corto, voy a tener que volver a hacer un contrato y contratar más volumen. Y con esto yo perfectamente podría irlo controlando y ir llevando una existencia, porque voy a ir viendo que a lo mejor si voy sumando los volúmenes, porque podría ser una operación de suma también, suma de los volúmenes que están ok, podría ir sacando el porcentaje de uso de hormigón. A lo mejor podría darme cuenta de que estoy usando más hormigón de lo que debería haber usado, o sea, habiendo un desperdicio en alguna parte yo no consideré algo, por lo tanto pudo haber un error en la cubicación, pudo haber error en muchas partes, o se está perdiendo por alguna razón en especial. Entonces con eso yo podría asociarlo este tipo de elementos para llevar un control. En este caso podría ser hormigonado, llevar un control de elementos que están ya chequeados, elementos que están asociados a una colada constructiva, qué sé yo, podría ser asociarlo a lo que yo quiera. Y estos elementos lo puedo hacer para cualquier objeto también, para los muros, las vigas, las losas, las fundaciones, todos los elementos que yo tenga disponible la posibilidad de agregarle una propiedad en formatting de una condición de formato, me va a permitir. Lamentablemente, por lo menos hasta la 2019, no puedo agregarle más que esa, o sea, puedo agregarle una por parámetro. Pero si uno hace automatizaciones, puede hacer muchas cosas más. Entonces, con eso yo, además de que estoy obteniendo un modelo 3D, después estoy obteniendo la información, la planimetría para poder hacer la entrega, pero también podría tener un control de muchas cosas dentro del modelo. O sea, yo puedo tener toda la información que pueda hacer, no solamente de modelo, no solamente de plano, sino que del control global después del proyecto, ¿ya? Yo le puedo entregar mi modelo seteado a la constructora o la inmobiliaria para que él pueda hacer control de lo que él quiera, ¿ya? Y se lo puedo mandar seccionado, dividido y configurado según sus necesidades y con las tablas que yo quiera, porque también se pueden hacer tablas de lo que uno necesite. Entonces con eso en el fondo estoy casi abarcando
toda la etapa de desarrollo del proyecto, en el fondo. Además de ya la coordinación de por sí, también la podría hacer acá, sin ningún problema, asociándolo, por supuesto, para que sea más rápido a otro software que sea el Navisworks, que me entregue los conflictos más rápidamente. Pero visualmente yo también podría ir visualizando los conflictos aquí, si es que es un modelo no extremadamente grande. Pero yo podría ir haciendo en el icono de la vista 3D, yo le podría decir que lo puedo ir orientando por planta. Yo me gustaría ver una vista 3D solamente subterráneo y podría tener aquí en mi navegador de proyectos vistas 3D por niveles. Si voy aquí a la vista 3D, lo que me está mostrando aquí es solamente el nivel de subterráneo. Yo puedo ir agrandando o achicando la sección que me va a mostrar, porque él me va a tomar la losa del primer subterráneo y me va a mostrar un poquito para arriba, un poquito para abajo. Si yo quisiera visualizar, por ejemplo, instalaciones, porque pueden estar pasando tuberías, qué sé yo, y quiero ver qué conflicto hay acá, yo perfectamente podría tener también un template de vista para que me pueda mostrar ese tipo de elementos, donde podría configurar, por ejemplo, que la losa tenga un nivel de transparencia para que me deje ver a través de ella y yo pueda ver los elementos que puedan estar modelados en instalaciones, que podrían estar modelados aquí mismo o podrían estar linkeados con modelos externos. Entonces yo tengo la visualización de la losa, pero también estoy viendo, estoy aprovechando ver los capiteles y podría estar aprovechando ver las instalaciones. Y aquí yo perfectamente esta vista yo la podría duplicar con detalles si es que le puse una gráfica y le podría decir que este es 3D subterráneo. Y podría volver a duplicar ¿cierto? Otra vista, lo duplico, voy al icono y ahora le digo que lo quiero orientar por el primer piso. Lo que va a hacer es que me va a seccionar con respecto al nivel de la losa y ya como lo hice una vez y estoy duplicando la base de uno que yo modifiqué, la losa está transparente y me está mostrando a través de ella. No solamente podría utilizarlo para temas de detección de conflictos, si es que quisiera con especialidad, sino que también puedo utilizarlo para detecciones de conflictos en mi mismo modelo o con arquitectura. Yo perfectamente podría insertar arquitectura o tenerlo aquí mismo también y ver qué conflicto me está provocando. Entonces también ahí estoy abarcando la parte, o podría perfectamente abarcar con cualquiera de las tres especialidades, arquitectura, estructura, MEP, el tema de coordinación sin ningún problema. Y que en general es así como se hace si es que yo no uso directamente o en una primera etapa el Navisworks. Después igual se le corre un Navisworks para asegurarme que todos los conflictos que yo encontré son los que realmente existen. Entonces con eso yo tengo esa etapa que es la etapa de modelado, documentación y control. Pero después viene otra etapa que es cuando yo quiero colaborar. ¿Ya? Yo quiero colaborar con más personas. ¿Ya? Yo nunca, en general, una persona en general nunca va a trabajar sola en un proyecto, es muy extraño, dependiendo del tamaño, por supuesto. Pero si son edificios, en general una persona nunca va a trabajar sola. Eso significa que en un modelo yo necesito sí o sí tener la posibilidad de incorporar un equipo de trabajo, ¿ya? Más de una persona. Pero un archivo como esto es difícil compartirlo, ¿ya? No es como viene así o como lo tenemos en este momento, no es factible compartirlo o sería muy complejo, ¿ya? Sería muy parecido a como uno trabaja en AutoCAD, que de repente yo quiero trabajar en tu misma planta, entonces me voy a sacar una copia y después lo que yo haga te lo copio y lo pego, ¿ya? Sería algo similar, lo que es muy antiguo y lo que no es eficiente porque entre copiar y pegar a veces se pierden cosas o sencillamente no queda bien como debería haber quedado y es una forma poco eficiente. Por lo tanto, el programa entrega varias herramientas para yo poder compartir, dependiendo de la que yo tenga acceso, por supuesto. ¿Ya? Hay herramientas que son absolutamente gratis, con las que viene el programa, y otras que son pagadas. ¿Ya?
para yo poder trabajar en equipo o trabajar, incorporar varias personas al mismo modelo, al mismo tiempo, y que hagan ellos cada una de las tareas que se les asignan, yo necesito utilizar la barra de herramientas en colaborar y necesito usar esta herramienta, ¿ya? Que es el Manage Collaboration, ¿ya? El colaborar. Desde la versión 2018 parece que fue, agregaron una alternativa más. Si yo tuviese 2017, lo más probable es que tal vez este icono no me salga, o si me sale, va a tener menos preponderancia que la que tiene ahora, y va a estar activo este icono, que es el que finalmente necesito tener activo, ¿ya? Entonces, si yo quiero este modelo o cualquier modelo empezar a compartirlo, yo primero tengo que decirle que voy a colaborar, ¿ya? ¿Por qué tengo que decirle que voy a colaborar? Aquí me dice que tengo que grabar por primera vez, sí, lo grabo, pero en realidad él guarda como una copia en alguna posición que tiene el configurador. Lo único que yo necesito que me entregue esta ventana, ¿ya? Dependiendo de lo que yo tenga acceso y de lo que yo tenga como contratado en Autodesk, acá podrían salir más alternativas. Yo tengo dos en este caso. Tengo esta que me dice, tú vas a colaborar en tu red interna, o también tú podrías colaborar a través del BIM 360 Document Management, que esta es una plataforma pagada, ya que necesito licencias de Autodesk para poder usarla, ¿ya? Que es una nube, no es más que otra cosa que eso, una nube pagada de ustedes. Pero si yo tengo una red interna donde tengo una estructura de, por ejemplo, tengo un servidor donde está toda la información y todos los usuarios tienen acceso a esa información, me funciona colaborar así, ¿ya? Si yo le digo, yo voy a colaborar a través de mi red interna, no me interesa esa, le digo, ok. Y lo que va a hacer es que él está, en este momento, él sabe que está empezando el proceso de compartir la información. Y lo primero que él me activa, o lo primero que él me permite agregar o configurar, son los worksets. Los worksets podríamos compararlo con los layers de AutoCAD, ¿no? Solamente que son capaces de hacer más cosas. Y en general, Revit es bastante más inteligente que AutoCAD. Tienen más aplicaciones. Los worksets, si yo hago clic aquí, él me va a entregar esta ventanita donde me dice que él sí o sí siempre, cuando yo empiezo a compartir un modelo, para poder trabajar con más personas, él siempre me va a crear dos tareas siempre. Él me dice que me va a crear una tarea o un layer, podríamos decir, de niveles y grillas compartidas. Eso quiere decir que los niveles y las grillas deberían estar en ese layer o en ese workset, ¿ya? Me dice que está todo editable. El propietario en este momento sale en este el usuario, que eso no tiene, no significa que yo soy el dueño de todo, por lo tanto nadie puede hacer nada. No, está todo abierto. Si yo bloqueara cosas, ahí sí le impediría que ciertas personas trabajaran en alguna de esas tareas. Y está todo abierto, ¿ya? Y además está todo visible, porque también podría apagar cosas o apagar un workset completo si es que no quisiera visualizarlo. También puedo crear nuevos, ¿ya? Si yo quiero crear uno nuevo que se llama modelado, por ejemplo, todo lo que sea de modelo 3D o elementos estructurales va a estar ahí. También está abierto, lo creó este usuario, y también está abierto y visible, ¿ya? Pero él sí o sí siempre va a crear esos dos. Si no los crea, y si yo antes me preguntaba, ahora ya no pregunta, en versiones anteriores preguntaba, voy a crear por defecto esos dos worksets, lo acepta. Si yo le decía con no, sencillamente no me lo compartía. Me estaba diciendo que en realidad no quería hacer el archivo compartido. Ahora ya no pregunta porque tiene que ser así. Le digo ok, le digo que él me dice que tiene un workset activo, ya va a dejar un workset activo, que es este, que yo lo puedo cambiar cuantas veces yo quiera. Quiere decir que si yo lo dejo activo, cualquier cosa que yo modele va a quedar en ese workset. Y es bueno que quede en ese workset porque yo puedo hacer filtros y puedo visualizar y puedo ver cosas de bastante buena manera con los worksets. Entonces, si yo voy a modelar, tomo mi workset, ¿ya? Que también lo podría tomar acá abajo, ¿ya? Lo cambio o lo activo el otro. Ese para mí es el que está activo. Si otro usuario va a trabajar en otra cosa, él activa su workset, el workset o la tarea que le asignaron a él, ¿ya? A mí me asignaron eso, por lo tanto yo activo eso.
Después, cuando se junten más, el propietario o el administrador del proyecto puede crear más WordSet. ¿Ya? Yo podría crear nuevos documentación. Ahí. Y hay otro, sí, para dejarlo como abierto, mismo modelado. ¿Ya? Pueden haber más los que quieran, dependiendo de lo que yo quisiera hacer y cómo yo quiero controlar. Si yo selecciono un objeto, en este caso ya, dentro de las propiedades del objeto está asignado al WordSet ya. Por defecto, todos los elementos están en el WordSet 1, todos los elementos de modelo. ¿Ya? Yo le podría decir, yo quiero que este WordSet esté en modelo, me cambia. No cambió, visualmente no se nota, pero no lo cambio. Si yo fuese aquí donde están WordChain Display, yo le podría decir que me lo muestre por usuario, por ejemplo, si hay varios usuarios y él identifica los usuarios que están conectados, él me va a mostrar por cada usuario un color distinto. O sea, si yo estoy haciendo cosas de modelo, las cosas que corresponden a mi usuario me las va a mostrar de un color, las del otro o de otro color. O también le podría decir que quiero que me la muestre por WordSet. Si se fijan, el WordSet 1 tiene ese color y el WordSet modelo tiene ese color, que él la asignó automáticamente. Si yo quisiera ir y decirle que quiero cambiar esa configuración de colores, yo lo puedo cambiar. Ahí me dice por WordSet, estos son los colores. Si yo hago clic aquí, yo le cambio el tono, ¿cierto? Esto quiere decir que es totalmente configurable. Puedo cambiarle, decirle que quiero tener otro, dependiendo de lo que yo quisiera hacer con eso. Esto significa que yo perfectamente con esto podría llevar un control de avance, a lo mejor, pues, cómo va. Además de podría revisar si hay algún error o algún problema, sé a quién tengo que dirigirme para decirle que lo arregle, ¿cierto? Eh, Además de que también hay una herramienta externa que es como un monitoreador y que me genera como es como un acusete que dice que en el fondo está cometiendo el error. Entonces con eso yo puedo filtrarlo si es que yo lo quisiera hacer. Es un elemento que lo puedo mantener encendido o lo puedo apagar y vuelve a su estado normal. Pero puedo llevar algún tipo de control con esto. ¿Ya? Y dependiendo de cómo, en qué visualización quiero ver, es en qué color me lo va a mostrar y él me permite configurar los colores en cada una de estas lingüetas. ¿Ya? En general, el más común es por el WordSet que uno lo filtra. Por el usuario es como difícil. O sea, no es difícil, pero es más práctico el otro. Pero de momento todavía este archivo no está compartido. O sea, sabe que ya empezó el proceso de compartir y ya no puedo volver atrás. O sea, ya empezó. Entonces, para que realmente lo comparta y empiece a hacer un archivo 100% colaborativo y compartido con otras personas, tengo que ir a File y grabarlo como por primera vez, ¿ya? Como proyecto, ¿cierto? Y la primera vez que yo lo grabo, tengo que grabarlo en el servidor o en el computador al que tengan todos los usuarios acceso. No saco nada grabarlo en mi computador porque a lo mejor nadie más tiene acceso. Tiene que ser en un servidor o en un computador que tengan todos los usuarios acceso. También puede ser una nube corporativa, sí que se puede. Entonces, la primera vez que yo lo grabo, tengo que grabarlo en la ubicación donde todos tienen acceso. Y acceso de lectura y de grabado. O sea, no le puedo tener un acceso a una carpeta donde la persona no pueda ver porque va a grabar. Yo necesito actualizar la información. Entonces, la primera vez que yo grabo, lo grabo en el servidor. Supongamos que mi servidor es el documento y aquí yo le digo, no sé, ese es el nombre del proyecto y entre paréntesis yo le pongo, no sé, R19-C porque este es el archivo central, ¿ya? O archivo compartido, como quieran. Y le voy a poner en mayúscula y se va a poner ahí. ¿Ya? Sí. La C para mí, que el nombre que le pongan o el distintivo que le pongan depende de cada uno. Para mí la C es el archivo central. ¿Ya? Y con eso yo lo distingo de que es el archivo que administra la información porque lo que hace este archivo es compartir la información. En opciones yo podría decirle que no me genera tanto backup, tanto respaldo. ¿Ya?
Llenar con 3, con 2, suficiente. Si no me quedan como 20. De hecho, que sí, no tiene ningún sentido. Y lo grabo. Y debería producirse, el primer cambio sería producir acá. ¿Ya? Se desactiva el icono que normalmente tenemos hasta ahora activo, que es el disquete, y se activa este icono que es un cubito. Este cubito, si está encendido solamente ese y el otro no, quiere decir que este es el archivo que me conecta a mi archivo de trabajo. Yo en este archivo, cuando está apagado ese icono, jamás, nunca debo trabajar. O sea, no se debe trabajar nunca en este archivo. Porque corro el riesgo de echarlo a perder. Si lo echo a perder, le estoy echando a perder la conexión a todos los usuarios que pueden estar conectados. Nunca debo trabajar. Para lo único que lo abro es para crearme mi archivo de trabajo. Como yo lo hice, yo lo estoy creando por primera vez y yo soy el usuario que lo está creando, para crearme mi archivo de trabajo ahora tengo que ir de nuevo, grabar como por segunda vez, proyecto. Y aquí, el archivo de trabajo, aquí voy a crear mi archivo de trabajo. El archivo de trabajo nunca debe estar en la misma ubicación que el archivo central, que la misma información. Carpeta aparte puede ser en el mismo servidor, en la misma carpeta de proyecto, pero nunca juntos. Porque en algún momento eso le va a hacer conflicto al problema y me va a decir que él no puede sincronizar o no puede grabar localmente y centralizar en la misma ubicación. Tienen que estar separados. Mínimo una carpeta aparte. El criterio en general es que el archivo central está en el servidor y el archivo local siempre está en mi C. Yo en mi C debería tener una carpeta de modelos compartidos, qué sé yo, y ahí debería grabar porque es lo más cómodo. Si yo trabajo en un computador, en un notebook, podría incluso llevarme el local y trabajarlo en la casa, incluso a pesar de que pierdo la conexión con el central. Y aquí yo voy a asumir que el escritorio es mi PC y le digo acá, le cambio y le digo que este es mi archivo local, mi archivo de trabajo. Acá también podría ver, me está entregando 3 copias. Sí. Y se va a producir el cambio acá arriba. Y aquí él me activa el icono del disquete, pero también me mantiene activo el icono de sincronizado. Quiere decir que yo puedo grabar localmente, o sea, solamente a mi archivo, o puedo compartir la información. Si yo sincronizo aquí, le digo, ok, lo que estoy haciendo es que estoy enviando todo lo que yo hice, lo estoy enviando al archivo central, por lo tanto todos los otros usuarios lo pueden ver. ¿Ya? Y podrían eventualmente modificarlo si quisieran. Entonces ahí yo tengo ese archivo y cuando ya tengo los dos iconos, quiere decir que es aquí donde yo debo trabajar y este es el que yo voy a abrir todos los días hasta que el proyecto se termine. De este punto, cualquier usuario, si está todo abierto, cualquier usuario podría crear más WordSet si quisiera, a no ser que estuviese bloqueado por alguna razón. Entonces, el único cuidado que hay que tener es que yo debo tener activo siempre el WordSet de la tarea que se me asignó. ¿Vale? Además, no solamente porque yo quisiera usar esta herramienta, sino que por control, por ordenamiento y por filtros que yo quisiera hacer, me conviene que sea así. Tiene que ser ordenadito, ¿ya? En general. Ahora, este elemento o esta forma de trabajar es, en general, es súper simple, es súper estable. El único, hay que tener un par de cuidados que son importantes y que en general no es que sea un problema de la forma de trabajar, de compartir el archivo. El programa requiere de como 2 o 3 cosas específicas que se cumplan siempre. Uno es que el archivo central debe estar siempre en una ubicación donde todos tengan acceso. Eso es importantísimo. La otra cosa es que todos los usuarios siempre, sí o sí, si yo tengo en mi navegador de proyecto tengo una unidad que me diga aquí yo estoy conectado al servidor de la empresa, que todos los usuarios tengan la misma forma de acceder al computador de la empresa. Si van a acceder con una dirección IP con número o con una dirección IP con nombre, todos tienen que ser exactamente iguales y además, porque uno cuando se conecta a un servidor también le pide que le asigne una unidad, o sea, la unidad A, B, C, ¿ya? Tienen que tener el mismo nombre y asignada a la misma unidad. Así, si yo le asigno, tengo la unidad
lo tengo con dirección IP, 100 puntos, tanto, y le asigné la unidad al servidor. Todos tienen que tener exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al momento de sincronizar, el programa reconoce internamente la dirección, ¿ya? Él sabe a dónde está sincronizando. Si hay un usuario que tiene una forma distinta de acceder al servidor, lo va a dejar que se conecte, lo va a dejar que trabaje un rato, pero en algún momento lo va a empezar a votar y le va a empezar a arrojar mensajes diciéndole que usted está tratando de sincronizar a un servidor distinto que el resto. Es el mismo, pero él por el nombre, para él es distinto. Entonces lo que hace, lo va a votar. Ya a lo mejor hay un problema que me vuelvo a conectar, me va a dejar trabajar un rato y me va a volver a mandar un mensaje, ¿ya? Me va a decir de nuevo, yo no puedo sincronizar a dos servidores distintos, porque uno usuario está sincronizando acá y usted acá. Y me va a volver a votar. Y se lo va a seguir pasando si es que yo no cambio la forma en que yo accedo a mi servidor, ¿ya? Entonces, ese es otro requerimiento. Todos los usuarios deben tener la misma forma de acceder a mi servidor, si no, al que tiene la forma distinta sencillamente lo va a votar y no lo va a dejar trabajar y cada vez que se reconecte va a perder trabajo. Entonces, ese es una segunda, un segundo requerimiento que siempre tiene que cumplirse. El otro requerimiento que es muy importante y que en realidad uno ya lo tiene porque es la costumbre de AutoCAD, pero aquí piensa que no debería repetirse o no debería ser así, es la rutina de grabado, ¿ya? Y aquí es súper importante la rutina de grabado porque aquí yo estoy grabando para dos lados, ¿ya? Estoy grabando localmente, pero lo que estoy mandando al local, si grabo ahí, no lo estoy mandando al central, o sea, no estoy compartiendo información. Supongamos que hay 2 o 3 usuarios trabajando de esta manera y yo estoy grabando al local y yo cierro este archivo, ¿ya? El programa, cuando yo grabo al local y grabo al central y cierro el archivo, él automáticamente sabe que cuando yo mandé información al central, cuando cierro la sesión, yo cuando la inicie nuevamente, cuando abra el archivo, yo voy a partir en una versión distinta, una versión más avanzada. Yo cuando inicialmente yo abrí el archivo, lo creé y lo tengo no grabado al central, esto es una versión A del modelo. Centralizo, comparto y cierro este archivo. Cuando lo abra voy a estar en la versión B, porque lo subí, al momento de centralizar lo subí al tiro, ¿ya? De versión. Y cierro mi sesión, en el fondo cierro el modelo, cuando ahora voy a abrir en la B. Pero si yo solamente grabo al local y cierro mi sesión, yo voy a seguir en la misma versión inicial, en la versión A, ¿ya? El otro usuario va a estar en una B, quiere decir que él está en una versión más avanzada que la mía, ¿ya? Si yo sigo repitiendo eso y lo repito hasta el punto en que la diferencia de versiones entre la mía y la del otro usuario son 3 versiones, y yo en ese momento quiero grabar, el programa me va a decir que no. Me va a decir que él no puede sincronizar un archivo con versiones tan antiguas, ¿ya? O sea, él hasta 3, si no me equivoco, aguanta. Más que eso, no me va a dejar. Y no deja. No, tiene ese problema, que son versiones muy antiguas y él no es capaz de sincronizar. Y esa información se perdió. Claramente la persona que todo lo que hizo en ese periodo no va a poder transferirlo al archivo. Hay manera, pero no es 100% seguro de que se va a transferir todo. Por lo tanto, si yo grabo al local, debo tener el cuidado de grabar al central mínimo antes de que cierre mi sesión. Sí. Local, central. No me quita nada de tiempo en realidad. No me pone ni más lento a mí ni más lento al otro usuario. Debo grabar, si grabo al local, no me cuesta nada grabar al central. O sencillamente antes de cerrar la sesión, grabo al central. Un par de veces al día voy grabando, pero tengo que tener ese cuidado. Es como una rutina, como un criterio que debe estar estandarizado en toda empresa. Una rutina de grabado cuando el archivo es compartido, porque eso puede ser crítico, o sea, se pierde información.
Otra cosa que se debe cumplir sí o sí, que también ahí sí que puede ser mucho más crítico, es que yo no puedo llegar y cambiar de ubicación en el archivo central sin avisarle a nadie. Y si yo cambio de ubicación en el archivo central, sencillamente, o lo pesco y lo muevo, sencillamente le estoy haciendo perder la conexión a todos los otros usuarios. O lo copio y lo pego en otro lado y yo me conecto a un central distinto y el resto está conectado al central antiguo. No estamos sincronizando al mismo lado, así que nunca vamos a tener la información en un mismo archivo. Si yo voy a cambiar de posición el archivo central, debo avisarle a todos los usuarios que, primero, graben a su local, para que guarden lo último si es que quieren, y al central, que es lo fundamental. Y también, a veces, porque quedan cosas tomadas, presionar este botoncito, Relinquish All Mine. Esto quiere decir que todo lo que me pertenezca a mí, si yo toqué ese elemento, es mío. Si yo lo modelé, es mío. Si incluso a ese lo rozo, me pertenece a mí, es de mi propiedad. Así que si yo no le doy permiso a otra persona, no lo puede modificar. Entonces, para que no tener nada tomado, lo suelto y vuelvo a grabar al centro. Y quiere decir que todo lo que yo haya tenido tomado, lo suelto. Y ahí recién yo puedo tomar el archivo central y cambiar la ubicación, y después los nuevos usuarios tienen que abrir el archivo central y reconectarse a su local. Pueden pisar el otro que tienen, pero buscar la nueva dirección, de hecho, ¿ya? O también a veces funciona en Connect, ir y buscar la nueva dirección, ¿ya? Me permite ir a buscar otra carpeta. Pero el 100% seguro es mejor abrir el central y reconectar. Y tampoco le puedo cambiar nombre. O sea, si le voy a cambiar nombre es lo mismo. Porque si le cambio nombre, el tipo reconoce un nombre ya, que era el anterior. Entonces, si le cambio nombre, lo voy a confundir y también lo voy a marear. Así que si voy a cambiar el nombre o algo que voy a hacer en el nombre del archivo, tengo que avisarle a todos también. Que ojalá sincronicen, cierren, hago la actualización y ellos se reconectan. Esos son los cuidados fundamentales que se deben tener cuando uno trabaja con este archivo. Y lo otro es que uno cada cierto tiempo debe ir presionando este botoncito que es el Relinquish All Mine. Yo, cualquier cosa, si yo tomo eso, todo lo que tomé, a pesar de que no haga nada y ahora escapo, es mío, lo tengo tomado. Por lo tanto, si una persona quiere modificar uno de esos elementos que esté tomado por mí, le va a salir un mensajito aquí en la ventana y le va a decir que este elemento le pertenece a todo usuario y me permite mandar un requerimiento al usuario que pertenece a ese elemento, y a mí me va a aparecer una ventana aquí diciendo que el usuario me está pidiendo autorización para modificar tal elemento. Y yo le puedo decir, lo acepto o lo rechazo. Si lo acepto, se lo libera. Si lo rechazo, lo dejo tomado y no le puedo hacer nada. Y esos requerimientos quedan aquí. Si alguien me está mandando requerimientos de modificación o que elementos que me pertenecen a mí están tomados, van a aparecerme aquí un listado. Si no lo estoy tomando en cuenta, las ventanitas que me aparecen aquí y las cierro, me van a aparecer aquí. Y aquí yo puedo aceptar o rechazar. Y si no quiero recibir ningún mensajito, no quiero tener ningún registro acá, sencillamente cada cierto tiempo cierro, sincronizo. ¿Ya? ¿Qué otro requerimiento necesita? Ninguno más. ¿Ya? Autodesk certifica que esta cosa funciona 100% bien hasta con 5 usuarios conectados al mismo tiempo. Pueden haber más. No le van a hacer ningún problema. Ahora, el meter más personas no significa que voy a terminar este proyecto. No significa eso. Sino que a lo mejor se me va a hacer, incluso si meto más personas, capaz que se haga más lento, porque tengo que controlar a muchas más personas, darle tareas, revisar. Al final, en general, siempre son 2, 3 personas que están trabajando en un proyecto al mismo tiempo, no más que eso. Y a veces el ingeniero que se mete para revisar también. Ahora, dime. ¿Los otros usuarios cómo reciben la información con el que dice sincronizar? ¿Con el que dice sincronizar desde central? Cuando tú sincronizas, en realidad no solamente estás mandando tu información, sino que te está devolviendo información que tú no tenías. Porque cada vez que yo grabo, estoy mandando al modelo, pero
él chequea. Entonces, él además me actualiza toda la información que yo tenía, y como no había sincronizado, porque el otro usuario tal vez ya habían mandado información a la central, yo no la tenía, así que me actualizó. Entonces, envía pero me actualiza, siempre. Ahora, él siempre está chequeando, porque si van a haber más usuarios, por ejemplo, si yo tomara este elemento y le digo que lo quiero suprimir, antes de suprimirlo y antes que haga cualquier cosa, él va a chequear. Porque a lo mejor ese elemento ya no está, porque a lo mejor otro usuario lo borró. Entonces, si yo le digo, lo voy a suprimir, y al tiro me sale un mensaje, como su modelo está desactualizado, porque ese elemento no existe ya. Su modelo es una versión antigua. Entonces, si sincroniza, desaparece, te avisa. O sea, tú lo puedes ver porque no es sincronizado sencillamente. Pero cuando sincronices, te va a desaparecer. Entonces él siempre está chequeando, siempre está chequeando. Ahora, si yo quisiera abrir, si cierro esto, cierro todo, y quisiera abrir el modelo central para crear un nuevo local, no es que yo vea aquí el último que se abrió y lo abra aquí, no. Yo debo ir aquí a decir que quiero abrir un archivo, ir a ver dónde está ese, porque tengo una alternativa que yo tengo que decir. Primero, él me dice que cuando él lo crea, él podría, o cuando yo lo abra con esta alternativa, él podría como crearme el archivo local al tiro, ¿ya? Como dejármelo como local, independiente de que después yo le puedo dar una ubicación. Pero él me dice, yo te lo puedo crear como local al tiro. Yo lo podría dejar tiqueado o destiqueado, y yo lo crearía después cuando lo grabe como, porque igual lo tengo que grabar como. Así que o lo dejo tiqueado o destiqueado, me va a funcionar igual. Y la otra es que tiene la alternativa de Touch Phone Central. Si alguien quiere solamente visualizar el modelo para revisar y no quiere intervenir en nada con los usuarios, es preferible que lo haga detachado. Eso significa que lo haga desconectado. Si el ingeniero quisiera revisar, mirar, es preferible que lo haga así, porque si no podría dejarle cosas tomadas al otro usuario y le va a estorbar. Entonces, y uno lo abre y se va a abrir como archivo central porque va a estar el icono ahí, y el nuevo usuario graba como proyecto y lo graba en su carpeta, en su archivo, o en la carpeta que tiene creada en su disco C, ¿cierto? Y graba su archivo de trabajo. Esa es la manera de abrirlo, no ir directamente a estos los archivos recientes. No es la manera. Si yo quisiera, por ejemplo, un archivo central, dejarlo que esté centralizado, yo puedo tomar y decir que no quiero crear un local, pero sí quiero detachar, ¿ya? Lo abro y él me va a mandar este mensaje, me dice, ¿tú quieres detachar, pero quieres preservar los wordsets, o quieres detachar y descartar los wordsets? Si yo le digo que quiero detachar, pero quiero preservar los wordsets, quiere decir que en realidad este va a seguir siendo un archivo compartido. Cuando lo grabe como, me lo va a volver a convertir en un archivo central, a pesar de que lo haya detachado. Si le digo que quiero eliminar los wordsets, lo que va a hacer es que ahí lo va a convertir automáticamente en un archivo común y corriente. Ya no es un archivo central. En el otro caso, cuando mantengo los wordsets, él sigue sabiendo que ese es un archivo compartido. Cuando lo grabe como de nuevo, el archivo con los wordsets activos, me lo va a crear como un archivo centralizado y me va a activar y me va a hacer teórico. En este caso, no. Lo separé y ya no es un archivo centralizado, si es que quisiera. Ahora, en ese caso, la persona que va a revisar solamente va a abrirlo de esa manera, pero no va a tener la última versión a medida que él vaya abriendo, no va a ser un usuario. Claro, exacto. Cada vez que abra va a tener que abrir el archivo último. Exacto. Si es que quiere revisar así. Puede crearse sin solo. Si quiere, claro, sin los wordsets. Si quiere crearse un archivo para mantener el control, tiene que crearse un local, pero tiene que tener el cuidado de ir soltando porque si no, es típico. Tú te metes, tocas y escuchas, sabes que tenés que soltar, o la persona no está, tenés que abrir su computador, soltar sus cosas. Entonces, el único cuidado tiene que tener ese, que suelte todo. ¿Ya? Pero el ingeniero puede tener un archivo local también. Funciona muy bien.
funciona muy bien incluso a distancia. Si uno tiene una nube corporativa donde tiene la posibilidad de acceder a distancia al servidor de la empresa, también se puede hacer y funciona muy bien. Dentro del país y fuera del país funciona espectacular. Esa es una manera. La otra manera que aquí seguramente no se tiene acceso, pero la otra manera es que uno puede centralizarlo de la misma manera. Yo podría tener, por ejemplo, voy a cerrar esta y voy a abrir el archivo central. Este es el central. Lo voy a crear. El proceso es el mismo. Yo tengo que llegar al punto en que el archivo esté centralizado, ese icono. Pero en lugar de colocarlo en el servidor de la empresa, cuando yo voy a grabar, y que en realidad igual va a ser un servidor de la empresa, le digo, quiero grabar como proyecto, aquí él me da la alternativa acá abajo de usar esta herramienta, que es el Revit Server. El Revit Server lo que me permite es conectarme a distancia a un servidor, ¿ya? Es como si el servidor si mi servidor de la empresa tiene conexión a distancia, está disponible como nube o como conexión a internet, yo a través de Revit Server puedo conectarme. Y el Revit Server lo que me va a entregar, si lo hago aquí y si yo estoy conectado, me va a entregar la dirección de mi servidor al que yo tengo acceso. Y aquí yo creo mi archivo central, lo grabo aquí, no lo grabo en el servidor interno. Y aquí con esta herramienta tengo acceso no solamente internamente dentro de la empresa, sino que tengo acceso fuera de la empresa. La primera alternativa es una forma de compartir internamente, solamente por dentro, ¿ya? A no ser que tenga una nube corporativa. Esta me permite compartir un modelo y trabajar colaborativamente internamente y en forma externa. Puedo estar fuera de Santiago, puedo estar fuera del país y me va a permitir compartirlo igual. Y lo único que tengo que hacer para compartirlo es que tengo que, de alguna manera, direccionar el Revit Server a mi servidor. Es un tema bastante simple. Si aquí no sé, tengo aquí en el Program Data, Autodesk y aquí debería estar, no sé si, acá está, Revit Server 2019. Aquí dentro de esta carpeta tiene que haber un archivo de texto con una dirección. Si está aquí, en Revit yo voy a encontrar mi servidor, ¿no? Pero tiene que estar direccionado. Pero eso, todas las personas tienen que tener una licencia. No te necesitas licencia gratis. No es gratis. Es por eso que el Autodesk primero no te promociona estas cosas. Porque a él no le conviene a Autodesk que tú lo uses, porque la que a él le gusta que uses es el BIM 360. Eso es que es la licencia. Ese es pagado. Este es gratis. Y te funciona espectacular. Funciona muy bien. Nosotros lo usamos. Lo usamos habitualmente. Lo usamos con las oficinas de aquí, las oficinas que tenemos fuera del país. No hay ninguna. Ahora, esa herramienta está basada netamente en la velocidad de internet. Si tú tenías una internet venca, no va a ser más lento, el tema es sincronizado, pero te va a mantener, funciona súper bien. Y el proceso es el mismo, no cambia. Lo que cambia es que es donde yo voy a guardar el archivo compartido. Lo voy a guardar aquí en el Revit Server, nada. Y después del Revit Server, yo cuando ya tengo grabado el archivo acá, del Revit Server, yo me saco mi local. Ya no me conecto, no saco la conexión a través del servidor de la empresa, porque el central está aquí en el Revit Server. Siempre hay que hacer en el central, se hacen los workshops. ¿Sí? Sí. Después puedes agregar si tú quieres. Sí, pero no desde un local, siempre desde el central. No, de lo que puedes. Sí, también puedes crear. Sí, también puedes. Ahora, en general, uno debería tener una plantilla que ya contenga los cursos. Si tú sabes que va a estar,
uno sabe siempre que va, de alguna manera, en algún momento voy a compartir con él. Así que podrías tener una plantilla que venga con los WordSet, un template, y no tienes que configurar. Un archivo madre que tenga todo eso. ¿Y qué pasa si distintos usuarios tienen distintas versiones de Rails? No, ahí tiene que ser la misma. No, es que eso, independiente de que usemos esta herramienta, siempre tiene que ser la misma. O sea, no podemos... por ejemplo, si tú tuvieras... si yo tengo 19 y alguien tiene 17, tú no vas a tener problemas. Tú vas a poder abrir el 17, pero el 17 no vas a poder abrir el 15. 19.1, 19. No, es lo mismo. Esas son mejoras que le hacen al problema, no son como la upgrade, sí, ahí sí. Esas son mejoras que la upgrade que le están haciendo, que ahora le están poniendo ese numerito adicional. Pero no siempre tiene que ser lo mismo, o sea, no puedes trabajar, si tú vas a trabajar en equipo, se tiene que definir al principio, al tiro, en qué versión. Uno en general debería tener como mínimo las 3 últimas versiones, o sea, si salió el 20, yo debería tener el 20, 19, 18. Ya el 17 queda afuera. El próximo va a ser 21, 20, 19, 18 quedó fuera. Entonces tú tienes que tener mínimo 3 versiones, siempre. Porque dentro de esas versiones va a estar siempre, va a tener la posibilidad de trabajar. Pero eso debería estar definido en el web, siempre. En qué versión, qué software y todo. El web tiene que definir eso. Entonces, si alguien usa una versión distinta ya es crítico porque no tenéis cómo compartirlo. La única manera es transformarlo a IFC, pero el IFC es como una copia del otro archivo, pero tampoco es tan inteligente. Se pierden cosas, es como para linkearlo encima. No. Entonces eso tienes que tenerlo, pero para trabajar en esto tiene que ser exactamente igual. Entonces esta es otra que funciona muy bien, se los puedo asegurar porque yo lo uso prácticamente todos los días, incluso me quedo a veces trabajando en mi casa porque tengo este. ¿El idioma no arroja error? ¿Qué uno trabaja en español primero? A lo más, el problema que a veces puede tener a distancia, pero entre otros países, es por la calidad de internet. A veces se demora el tiempo de sincronización, no es que quede pegado, sino que el tiempo en que te aparece a ti después de que sincronizó la persona es un poco más prolongado. O a veces la forma de cuando yo voy a crear mi archivo local, es curioso, si yo si yo voy a grabar como proyecto y le digo en alguna parte, perdón, cuando voy a crear mi archivo local por primera vez, tengo que ir a abrir el archivo central. Le digo que voy a abrir este. Cuando estoy a distancia, el programa no sabemos por qué. Funciona mejor si este icono está tiqueado. Nosotros por costumbre lo destiqueamos, nosotros. Pero a distancia, cuando estás fuera del país, en otro país, funciona mejor con esto tiqueado. La conexión que te hace es más rápida y es más eficiente. Con este tiqueado se demora muchísimo en abrir el archivo y después para el tema de sincronizado te arroja mucho problema. Esa opción es cuando lo abro por primera vez. Lo abro claro, por primera vez. Por primera vez. No tengo la opción de... No. Pero a distancia, si fuera del país, funciona mejor. Con esta alternativa tiquea siempre. Cuando lo vayas a hacer por la primera vez. Si lo destiqueas primero se demora muchísimo en abrir y después tienes arroja problemas de sincronización. ¿Sí? Como criterio ahora asumimos que esté etiquetado. ¿Creas también un nuevo WordPress? No. O sea, en realidad los WordPress conviene más crearlos por tareas específicas más que por usuario, por ejemplo. No sé, modelado, documentación, exportación, porque si no te van a salir mucho. Si tú lo divides en muchas, te va a pasar lo mismo que en AutoCAD. De repente abrir un archivo y tiene cientos de lines y no cachai. Uno sí, si no es de la oficina de donde llegó, no sabéis de qué es lo que es. En cambio, en los WordPress la idea es que sean tareas muy, muy acotadas. Que sean 4. ¿Y 2 personas pueden trabajar en el mismo WordPress? Sí. Ah.
Sí, sí, no te preocupes, no. Siempre, Siempre cuando no estén haciendo lo mismo, claro, si no están haciendo lo mismo en la misma parte, que se pongan a modificar el mismo pilar en la misma. Sería muy difícil en todo caso. Uno hace viga, el otro muro, el otro. Claro. Pero en general casi siempre hay, no sé, siempre hay uno que es el líder del proyecto y ese en general es el que tiene más experiencia y es el que hace el modelo, lo hace con todos los criterios de la empresa. La otra persona en general lo que hace es que a medida que la otra persona ya tiene armado un modelo, la otra persona detrás del modelador empieza a sacar la elevación. Ya sabéis que en qué zona está listo, empieza a sacar la elevación. Después tiene todas las elevaciones acá, empieza a documentar. Ya sabe que hay plantas que están listas, así que empieza a acotarlo, etiquetarlo y las tira a formato. Entonces la otra persona en realidad pues, sí, hace el proceso de documentación y extraer elevaciones, cosas así. Entonces es como bien acotado, no necesitáis mucho esfuerzo en general. Pero funciona súper bien, ¿eh? No, y lo mejor de todo es que es gratis. ¿No? El Revit, todos los Revit lo traen, el Revit Server, todos los Revit lo traen. Lo único es que hay que saber conectarse al el archivo de texto que se coloca ahí tiene una línea de texto, no es más que eso. No, ahí el tipo de TI tiene que saber cómo conectar porque sabe la dirección. Y bueno, la otra manera es pero para eso hay que tener, cuando uno comparte, cuando sale el BIM 360, cuando uno dice quiero colaborar y sale la posibilidad de conectarse a una nube de Autodesk. Eso quiere decir que primero yo tengo que tener una cuenta del BIM 360. Y si yo tengo una cuenta, quiere decir que estoy pagando una suscripción. Esa suscripción me da derecho a tener cierta cantidad de puestos de trabajo. Ellos le dicen como asientos. No sé, pues mi licencia puede tener 5 puestos. Y si tengo los 5 puestos y necesito un sexto puesto, tengo que pagar más. Ese sexto puesto cuesta más. Si tengo los 5 consumidos, quiere decir que ocupé todo lo que corresponda a mi licencia pagada. Si necesito más, tengo que pagar más. Y así sucesivamente. Y además es que debo mantenerme siempre aquí logueado. Tengo que tener siempre mi usuario inscrito ahí porque así es como detecta el programa que yo estoy usando la nube de Autodesk y sabe que tengo licencia. Y también podría saber si mi programa está con licencia o no está con licencia. Bueno, lo pueden saber de todas maneras, aunque no me conecte así. Así que necesito tener licencia. Pero ahí ya el BIM 360 estamos hablando de una cosa mucho más gigantesca, porque no solamente sirve para subir información y compartir información, sino que administra todo. ¿Ya? Porque el BIM 360 tiene como 2 apartados importantes, que en realidad son más, pero los 2 importantes es el Document Management y el Design Collaboration. El document es donde yo subo todos los documentos. Puedo hacer las entregas, puedo subir los planos, puedo hacer seguimiento de conflicto, puedo hacer observaciones y bastante listo. Y el Design Collaboration es para colaborar. Ahí yo subo y comparto esto mismo, lo subo en la nube. ¿Ya? Pero la forma de subir información ya es distinta. Hay que seguir un protocolo bien específico porque igual no es tan simple. No es así una cuestión tan... Ya hay que usar esta herramienta, ¿cierto? Que es publicar. Lo que yo quiero publicar de mi modelo y subirlo a la nube, lo tengo que publicar con estas. Y eso también va a detectar qué es lo que quiero subir. Me lo tira a una carpeta en especial. Pero todo eso tengo que tenerlo configurado. Entonces, tengo esas como 3 alternativas que me entrega, 2 que me entrega el programa y una adicional que me entrega Autodesk, pero eso ya es pagado, es aparte. ¿Ya? Y la otra puede ser una nube corporativa, que también puede ser factible de utilizar. En algún momento también me dijeron que el Dropbox también funcionaba, pero a mí no me funcionó nunca. No sé si era porque tiene que ser el Dropbox pagado o no sé, pero
A mí no en el Dropbox mío que no es pagado nunca me funcionó. No sé si me funcionan Dropbox. Debe ser pagado. Sí. Pues me permitió compartir uno, pero cuando quise compartir otro no me dejó. No, debe ser pagado, claramente. Y la otra es tener a distancia servidores, conectarse, no sé, por vía Amazon, qué sé yo, que permite también tener espacio, contratar espacio donde se puede tener modelos compartidos a distancia. Profe, yo tengo una duda de lo que pasó antes de las publicaciones. ¿Mm? ¿Hay forma de sacar las cuantías de enferradura? ¿La publicación? Claro, en la publicación del Revit, pero solamente incorporando un delta, así como por no sé, 10 kilos de acero por metro cúbico, es como multiplicarlo por un factor, como se hacía a mano antiguamente. Como tú dices, para que te saque un estimado sin necesidad de los fierros. Por metro Sí, cúbico. podría. Pero se tiene que hacer de esa forma, no es que se pueda configurar en alguna parte. Es que mira, el elemento, por ejemplo, cuando tú seleccionas el muro, tú tienes aquí una estructura, donde tú podrías darle un seteo de fierro, por ejemplo, un estándar. ¿Ya? Pero esto va a ser estimativo nomás. ¿Ya? Puedes ponerle un seteo de fierro, si es que no quieres colocarle armadura. Armado, claro, porque pesa muchísimo. O también podría, no pesa mucho. ¿No? ¿Ponerle un edificio completo se le puede hacer? En la versión 17 sí, pero 18 para arriba no. Ahora es a la inversa. Ya. Mientras más fierro le pone, el peso va disminuyendo. Es una cosa rara porque, por ejemplo, está el otro software que es Tecla, que también pone fierro, y Tecla tenía ese criterio. Tú le ibas poniendo más fierro y el modelo seguía bajando de peso. Y el Revit era al contrario, le ponía el fierro y más pesada, más pesada, más pesada. Entonces, desde la versión 2018 me parece que hubo una modificación, hay algo hicieron, que ahora te pesa menos. Y eso yo lo he probado, porque enfierré un modelo completo y le, no sé, enfierré toda una losa, le iba copiando las losas para arriba y efectivamente iba bajando de peso. Ya no, o sea, claramente igual va a ser un archivo pesado, pero no excesivamente pesado como era antes. Porque antes era inmanejable, ahora no. No, ahora es bastante más. Eso cuando se hace un solo modelo, porque linkeado no debería. Es que linkeado no te va a permitir ponerle fierro. No. Hay elementos linkeados no te permite ponerle fierro. Hubiera sido re bueno. De hecho, nosotros también probamos esa tendencia, pero no nos deja ponerle fierro. El elemento tiene que estar ahí. Porque en realidad él te exige seleccionar el elemento para ponerle el fierro. Y si ese elemento no pertenece ahí, no te deja. No, tiene que estar. No, me refiero a, por ejemplo, cuando estamos modelado por piso, que cada piso esté llamado. También podría ser. Sí, ahí sí. Pero enfriar un modelo linkeado no, ahí sí. Claro. Pero sí linkeado, si lo linkeas por secciones, sí, también, ahí sí. Pero sí, tú le podrías poner datos, usar estos datos o sencillamente crear parámetros compartidos de uno y ahí ingresarle los datos que me gustaría a mí que tuviese. Pero hacer un estimativo. Es como lo mismo que hacerlo como lo hacía uno a mano. Los fierros en general no son difíciles de colocar dentro del modelo, son bastante simples. No tienen mayor complejidad. El tema es que el fierro en general, y eso pasa con todos los programas que hacen fierro, el largo que me da no es real. No es que no sea real, sino que no me arroja todo el largo real. El radio de giro, cuando el fierro dobla, ese radio lo pierde. No lo considera dentro de los largos. Entonces, si debería medir 10, en realidad debe medir 9 y algo. Entonces tú tienes que tener en cuenta que vas a perder. Eso sí es que lo haces directamente con la herramienta que te entrega. Claro. Si tú lo programas, ya no pierdes. Pero como te lo entrega el programa, te pierden. Esos radiogiros se pierden. Y eso en todos los programas, porque Tecla también lo hace y también pierde ese radiogiro. No es capaz de entregar ese largo. No se lo suma. Entrega la pata, el lado recto. Y el parcial del lado horizontal, desde la curva,
hasta donde empieza la otra curva y el radio giro lo pierde. Ahora uno puede ponerle un cálculo diciendo ya si el diámetro es 18, yo sé que el radio giro va a ser tanto y yo puedo sacar cuánto va a ser ese largo y se lo sumo siempre. Pero eso requiere que yo le haga un cálculo en la tabla. Pero siempre se pierde. Ese largo se pierde. Las etiquetas tampoco son fáciles, o sea, son fáciles de configurar, pero no son fáciles de colocar como nosotros tenemos el criterio de colocarlas. Nosotros los fierros le ponemos 2, diámetro 18, largo tanto, entre paréntesis 50 más 100 más 50. Esos, entre paréntesis, no es fácil colocarlo, se puede, pero es relativamente complejo. Pero ahora como, después de rato que entran en la estructura, pero están ocupando con rutinas en AutoCAD aún para enfierrar. Sí, pero ya se están cerrando, esas rutinas se están transfiriendo en Revit. Ya se está haciendo, y vaya, hay empresas que lo están haciendo ya. Hay oficinas de ingeniería que ya cierran en Revit, pero eso requiere programación. Y ahí tienes que contratar programadores que sepan. Un equipo de programadores es relativamente importante. También como cuando uno contrataba especial las rutinas de AutoCAD. Sí, ahí son, en el caso de nosotros tenemos como 5 que se dedican solamente a eso. Llevan como un año. Y le están programando todo Ya, lo que vayan requiriendo. Lo que vayan requiriendo, eso lo van. están todos, o sea, ahora está en las losas. Ya los muros, las vigas, las fundaciones, todo eso ya lo tienen, está hecho. Ahora están programando las losas. En las losas son bastante especiales. Sí, pero súper. Sí, pero ahora están automatizando eso, así sale automático. No hay casi no hay intervención manual. Ordenamiento, de repente que pueden salir. Pero hay varias oficinas de empresas de cálculo que están haciendo eso. Tenéis que tener espaldas como para pagar una cantidad de programadores importante para que te hagan eso. Pero lo están haciendo. Ya, ¿Pero qué programa? Los fierros, que te lo haga automático. Cuando dibujas La armadura. Claro. Claro, porque ahora te tiras, tú descargas la familia, consigues una familia de acero para enfierrar, pero hay que descargar primero todos los tipos de fierro. Y después tienes que describir de cómo el fierro, no sé, el FI12 con la patita para abajo va a ser para el muro tanto. El FI8 va a ser para los muros que van a estar en tal lugar. Tienes que ir programando todo, escribiendo en qué parte van a ir. Eso se hacía con el programa de por sí te enfierra. Sí, pero del fierro es igual. Pero es lento. Tú puedes enfriar un proyecto completo y yo lo he hecho varios, pero es muy lento. Si tú lo comparas con las rutinas que uno puede tener disponible en AutoCAD, no vale la pena. Lo que ganaría ahí si lo haces con la publicación, pero sigue siendo lento. Sigue siendo muy lento. Entonces, ahí va el tema de la automatización. O sea, en realidad lo que está ahora ya no es tanto el tema de modelar. O sea, ahora lo que está como el boom de BIM es el programar, automatizar. Eso es lo que se está haciendo. O sea, modelar sí hay que aprender, por supuesto, hay mucha gente que está aprendiendo. Pero ahora el tema fuerte es la automatización. Eso es lo que se está haciendo ahora. Eso es lo que de hecho se está requiriendo. Gente que haga programación y automatización. Se requiere harto. Dynamo. Pero Dynamo hasta cierto punto en realidad. Dynamo para fierro no es conveniente. Porque podrías hacerlo, pero es una cuestión tan gigante que Dynamo no te va a dar. Y además que Dynamo se te va a convertir en un plato de espagueti que no hay que entender nada. Porque son nodos para allá, para acá. Igual tienes que programar porque hay cosas que Dynamo no hace y tenés que programarlo. Entonces aparecer nodos tuyos
que no a programar. Entre hacer eso, mejor lo programáis directamente en la API de Revit. Entonces, ese es el foco de ahora. Entonces, mola, sí, claro, hay que hacerlo, pero el fuerte ahora es en la programación, en automatización. Y ellos están, la oficina, no sé, por muy grande están haciendo eso. Sí, pero está haciendo eso, lo que viendo yo también. Son todas las cosas que están haciendo. ¿En qué oficina está? En realidad, a mí lo están haciendo, ya tienen todo listo. En algún momento ya sale solo. ¿Ok? Sí. Si no me gusta, aprietan un botón de lo forzar. ¿Tienes razón? Y todo está bien así. Eso. Su número de teléfono, tirarle el currículum, correo. No, mira, o sea, bueno, el otro día, ¿puedo cerrar esto, no? Sí. ¿El está para grabar, ¿sí o no? Sí. ¿Ahí? Grabar y reunir también. Sí. ¿Lo sé o no? Ahí lo está grabando. Se va a ver.